Vamos a entrar en esta segunda lección. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo está compuesta? ¿Qué es lo que significa la Biblia, que es la palabra de Dios en nuestras vidas? Y para eso vamos a abrir nuestra lección, nuestra clase. Y al principio nos dice, a la parte de abajo dice, conociendo la Biblia. ¿Sí? Conociendo la Biblia. Muy bien. Vamos allí hasta abajo dice conociendo la Biblia. Dice escudriñar las escrituras. ¿Sí? Vamos a decir escrituras. ¿Sí? Vamos a decir qué eran las escrituras. Anteriormente, aquí vamos a aprender todo, ¿sí? Yo de ustedes y ustedes de la palabra de Dios. Entonces, aquí hay una parte muy interesante que dice las escrituras. Muy bien. Cuando la Biblia habla de las escrituras, se refiere ahí si abajo está la cita y dice la palabra escrituras. Escrituras. ¿Sale? Entonces, allí abajo, en esta parte nos dice escudriñar las escrituras. ¿Qué es escritura? Bueno, como está escrito, la cita abajo es en Juan 5:39. Juan forma parte de los evangelios, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, todavía se conocía escrituras. Escrituras también se toman como en cuenta como la ley, ¿sale? Y la ley era todo el Antiguo Testamento anteriormente. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Entonces dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer el camino a la vida eterna? Estudiando. Yo a veces les digo, hace algunas semanas que estaba en otra iglesia y había preguntas y se armó unas pláticas, ¿no? Se armó unas pláticas. Entonces, como estaban dando un tema un poquito difícil, y yo me levanté y les dije, a ver hermanos, es que esto es muy sencillo. ¿Cómo podemos nosotros conocer quién me dice la verdad y quién me dice la mentira? Es muy sencillo. ¿Tiene usted su Biblia? Vaya a la Biblia. Es muy fácil. Y así yo ya sé si me dicen la verdad o me dicen la mentira. Ese es el problema, que muchas veces nosotros no leemos, no estamos habituados a leer, ¿sí? Como en otras culturas. Y bueno, y si los que leen, pues leen lo que es el caballo de Troya, etcétera, libros, ¿no? Entonces, yo a mis hermanos siempre les digo, lea su Biblia para que usted conozca. Yo todavía tengo contacto con el hermano, ya sea Raúl o Toño. Pues es que hermano, aquí tengo una pregunta. Sale, a ver de qué se trata. Y a ver, vámonos a la Biblia. Un ejemplo bien claro. Ayer, la pregunta que me hacía el hermano Toño, ¿verdad? No recuerdo la pregunta, pero vámonos al contexto. ¿Cuál es el contexto? Nosotros para llegar a estudiar y tener una base sólida, bíblica, por eso esto que estamos estudiando es discipulado bíblico, porque es Biblia, ¿sí? No es otra cosa. Vamos a basarnos a la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si yo no me baso en la Biblia? Entonces van a nacer en mí esas dudas. Es que creo, es que me dijeron, es que dicen. No es que digan, no es que yo crea. A ver, yo voy a creer en qué, porque yo tengo mi propio razonamiento y mi justicia, pero si mi razonamiento y mi justicia no está basada en la Biblia, entonces es un conocimiento humano del hombre, nada más. Entonces, esta parte de la Biblia nos dice abajo, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces nosotros vamos a tener vida eterna porque vamos a conocer y vamos a estudiar la palabra de Dios, porque ahí me va a decir cómo puedo yo tener vida eterna. Ustedes ya hicieron una decisión por Cristo, ustedes tienen vida eterna.
Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que da testimonio de Cristo? La misma palabra, las mismas escrituras. Y para eso nunca vamos a dejar de utilizar una palabra clave, mis hermanos. La palabra clave que siempre vamos a usar, el contexto. Esto va a estar presente siempre en nuestro estudio bíblico. ¿Por qué? Porque no vamos a dar una interpretación con un solo versículo, porque eso nos va a generar confusión. Yo hace años aprendí que un versículo debe tener un apoyo de 10 versículos para poder decir que es cierto. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita en nuestra lección es conociendo la Biblia. Vamos a conocerla. ¿Usted la conoce? Sí, la he visto nada más así cerrada. No, vamos a conocerla, cómo está conformada, ¿verdad? Abra usted su hoja y dice, conociendo la Biblia. Dice, ahora que usted tiene un nuevo comienzo, aquí se entiende que todos somos salvos, todos. Dice, tiene un nuevo comienzo, dice, en su vida, también es necesario crecer y desarrollarse en ella. Por eso es necesario conocer la Biblia. El propósito de esta lección es enseñarle por qué la Biblia es la palabra de Dios y la importancia que tiene para su vida diaria. Si este libro que nosotros tenemos es palabra de Dios, algunos van a decir, no, fue escrita por hombres. Es lo más común que encontramos, ¿sí? Pero podíamos profundizar en eso. Yo a veces les pregunto, hace años eran muy famosos los como se les denominaba los chismógrafos. ¿Alguien llegó a escuchar eso? ¿Cuáles eran los chismógrafos? Que era como un libro diario, ¿no? Sí, y ponían ahí. Aquí la cuestión es ver si en el chismógrafo anotaban todo lo que verdaderamente hacían. Ese es el problema. Yo quiero pensar que no escribían lo que no les convenía. Imagínense, llega ese chismógrafo en manos del papá, la mamá o el esposo, la esposa o lo que sea. El problemón que se iba a meter. ¿Por qué estoy comentando esto del chismógrafo? ¿Por qué? Porque la Biblia no pudo haber sido escrita por el razonamiento humano. Porque ahí en la Biblia dice a dónde va a terminar el hombre si no recibe a Cristo Jesús en su corazón: en el infierno. Por eso nosotros vamos a estudiar que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, con toda confianza? Correcto, entonces vamos a avanzar. Punto número 1, ahí en nuestra lección, dice, la Biblia es la palabra de Dios. Y para eso vamos a ir a la Biblia en Segunda de Pedro 1, 19, 21. Vamos a buscar esa cita. Yo me voy a permitir buscarla. Voy a dejar un poco el micrófono. Entonces me da que es en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por favor, mis hermanos, pueden ayudar a los que no manejan bien su Biblia todavía. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Entonces nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Del 19 al 21 dice:
tenemos también, ojo, primero tenemos que estudiar esto, ¿sale? Tenemos que estudiar esto. Vean qué libro está escribiendo esto. ¿Qué dice arriba del libro, a donde empieza? Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Así dice. Eso cuenta mucho para poder saber la interpretación de la palabra de Dios. Cuando dice Segunda Epístola Universal, ¿a qué se refiere la palabra universal? A todos. ¿Sale? Ojo, hasta eso tenemos que ser cuidadosos. Entonces, vean lo que dice. Ahí vamos a empezar. Dice en esta cita bíblica, en el 19, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere cuando dice de interpretación privada? Que no se reunió el hombre a escribirlas y a escondidas. A ver, vamos a dar un ejemplo. ¿Por qué dice de interpretación privada? ¿Cuántos de ustedes, creo que todos por ahí vamos en la misma edad, ¿no? Otros son más jóvenes. A ver, pero ¿alguien ha escuchado al grupo de, no sé si les escuchaba de heavy metal, Led Zeppelin? Es muy famoso ese grupo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien sabe cómo escribió Robert Plant algunas letras de sus canciones? ¿No? Bueno, Robert Plant, para escribir sus canciones, se encerraba y según escribía, pero realmente se ponía en trance. De ahí salió el hit de su melodía Escalera al Cielo, que todos lo hemos escuchado, esa canción. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Encerrarse. Por eso aquí la Biblia dice que no es de interpretación privada. ¿Sale? Dice, no es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que no viene de hombres, sino que los santos hombres de Dios, ojo, aquí habla de santos hombres de Dios, que dice que eran unas personas elegidas por Dios. Dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un ejemplo bien claro, ¿qué es una inspiración? A ver, vámonos. A mí me gusta ser muy práctico. ¿Conocen a los autores de melodías, de canciones, algunos? ¿Qué les inspira a escribir? Pues alguna vivencia, alguna dama, algún varón, el padre o la mamá, y a través de ellos escriben las canciones. Pero ¿qué es lo que lo inspiró? Ya sea el objeto o la persona. Aquí dice que los santos hombres fueron inspirados, ¿qué? Dice, vamos a ver textualmente, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Porque nos han enseñado que hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Dios Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la Biblia. No fue no fue el papá, no fue la mamá, no fue la esposa, no fue el esposo, no fueron los hijos, no, fue el Espíritu Santo directamente. ¿Y qué iba a venir del Espíritu Santo? Perfección. Porque no podemos creer en un Dios imperfecto, si no, no sería Dios. ¿Sale?
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Hermana Lisbeth, ¿todo vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, ahí nos da otra cita para reforzar lo que acabamos de leer. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Está más atrasito. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Tres, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. A lo mejor tú vas a preguntarte, oye, pero en el que acabamos de leer dice que era el Espíritu Santo y aquí está diciendo que es Dios. Entonces quedamos que Dios es un Dios trino, ¿no? Y que Dios es el Espíritu Santo. Sale, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La palabra de Dios nos va a enseñar. Dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es como para, por así decirlo, de una manera práctica, para remorder tu conciencia. Redarguir. Estoy dando más o menos un sinónimo buscando para. Dice, para corregir. ¿Qué corregimos cuando estamos mal? Dice, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Enseñar en justicia. No mi justicia, sino la justicia de Dios. Mi justicia no sirve, porque luego a veces es que no es justo. Yo recuerdo aquellos programas, ¿verdad?, de cómicos que luego, a mí siempre me llamaba la atención ese personaje que simulaba estar ebrio, mujer, y siempre llegaba y decía, no es justo, no es justo. ¿Qué no es justo para ella? ¿Que no le den para tomar? Vean cómo cada hombre tiene su justicia. Pero aquí dice, para instruir en justicia con palabra de Dios. La justicia que vamos a aprender es la de Dios, no es la mía. Esa es la cuestión. Y muchas veces vamos a chocar con eso. Pero lo que Dios diga no lo puede cambiar ni tú ni yo. ¿Sí? Ese es el asunto. Hermana Dafne, un favor, hermana Dafne, ¿me puedes ayudar a repartir a los que ya tomas el tuyo, por favor? Gracias, qué amable. Vamos a continuar. Entonces, hasta aquí vamos bien, mis hermanos. ¿Está quedando claro? A mí me gusta profundizar en todo, porque yo quiero que las dudas que puedan existir queden claras. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, ¿todo bien? ¿Sale? Todo bien. Y con toda confianza puede preguntar. Entonces ya vimos esta cita bíblica. Vamos en el inciso A. En el inciso A dice, porque es la revelación de Dios al hombre. Por medio de ella Dios da a conocer el propósito y plan que tiene para el hombre. Muy bien, dice en el inciso A, ¿por qué es la revelación de Dios al hombre? ¿Por qué se te revela a través de la palabra de Dios? Muy sencillo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, después vamos a analizar todo esto, nos dice, porque Dios, habiendo hablado, ¿qué? De muchas veces y de muchas maneras a través de los padres y a través de los profetas, ahora nos habla a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces dice que ya no te habla a través de ¿qué? De los padres y de los profetas, ya te habla a través de la Biblia. ¿Sale? Dice, ¿por qué? Dice, es la revelación de Dios al hombre, ya se le está revelando. Por medio de ella Dios da a conocer el propósito y plan. Ojo, no perdamos de vista,
conforme vayamos avanzando en el discipulado, vamos a conocer cuál es el propósito y plan que tiene para el hombre. Y bien sencillo, dice, así de manera general, que Dios quiere que todos los hombres, que dice, vengan al arrepentimiento y sean salvos. Todos. Pero ¿qué creen? Que la mayoría no va a querer. Ese es el problema. Entonces dice, vamos a más adelante a estudiar cuál es el propósito y plan que tiene para el hombre. Dios para el hombre, para ti, para mí. Ahorita tú ya eres salvo. Ahora, ¿qué sigue después de esa salvación? Pues aquí lo estamos viendo. Inciso dice, porque es el resultado de la voluntad de Dios por darse a conocer al hombre. No es resultado de la voluntad del hombre por conocer a Dios. El hombre no quiere nada con Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. Ese es el problema. Entonces Dios tiene que buscar la manera de ¿qué? De mostrar su voluntad y que el hombre entienda. ¿Sí? Y vamos poco a poco. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No, correcto. Inciso C. ¿Por qué 100% inspirada por Dios? La Biblia fue escrita por más de 40 hombres de toda clase social, bajo la inspiración, autoridad y dirección del Espíritu Santo. Podríamos hacer un ejercicio nosotros, traer una hojita, yo se lo reparto. A ver, vamos a escribir, estamos pensando, estamos imaginando. Yo les reparto unas hojitas y yo les digo, a ver, cada uno va a escribir cómo se hace la sopa. Unos van a decir el aceite, otros van a poner, no, se deja calentar el aceite. Otros van a decir, no, se muele primero la sopa o se resquebraja para tenerla lista. A lo mejor algunos van a coincidir, pero otros no. Otros, como los varones, vamos a decir, pues compro mi sopa Maruchan. Pero cada uno, estoy seguro que va a tener mínimas diferencias en las instrucciones para hacer la sopa. Y no somos muchos, Aquí fueron más de 40 hombres escribiendo la Biblia. Y todos, sí, todos fueron de un solo pensar. Y vean, todos fueron, había reyes, había jueces, había profetas, había apóstoles, había pescadores, había reyes, y todos escribieron y llegaron a un mismo punto. La Biblia es la palabra de Dios. Y en la receta de la sopa les aseguro que no llegamos todos a la misma conclusión. Va a haber diferencias. Entonces, esa es la cuestión. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. El punto C, preguntas. ¿No? ¿Está quedando claro? Muy bien. Vamos a dejarle ahí. Yo le voy a poner una marca. Sí, estamos llevando, porque si nos pasamos podemos ver todavía, sí, el punto 2, porque no es muy grande. Tenemos todavía como 5 minutos más o menos. Entonces vamos a ver el punto 2. No cierre su hojita. Dice, la estructura de la Biblia. Inciso A. La Biblia contiene un total de 66 libros, divididos en dos grandes secciones. 1, el Antiguo Testamento, 39 libros, y 2, el Nuevo Testamento, 27 libros. La totalidad y la suma de esos dos testamentos nos da, ¿verdad?, los 66 libros. Inciso B. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos, que ya vamos a ir poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Dice los capítulos es el número negro grande. Sí, esos son los capítulos.
Y dentro de los capítulos, en el número negro, hay números más pequeñitos, esos son los versículos. ¿Sale? Entonces, hay 66 libros inspirados por Dios. Pero a lo mejor usted puede decir, oiga, pero a mí a donde me enseñaron hay una Biblia que tiene más libros, que es la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Sí, es correcto. Pero los demás libros no son inspirados por Dios, hablan de historia, hablan de narraciones, hablan de otras cosas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, y las cuestiones que pasan ahí no son básicas para la salvación del hombre. Y tienen un nombre, ese tipo de libros, que se les llama apócrifos. Sí. Se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Pero yo prefiero decir que esa palabra apócrifos se refiere a que no son inspirados por Dios. Así los vamos a manejar, un libro y otro libro. No tendrán mejor agüita, porque si no voy a tener el dulce. Gracias, hermano. Pero ahorita agarramos vuelo, no pasa nada. Entonces, esos otros libros que están en la Biblia de Jerusalén son apócrifos, no inspirados por Dios. Voy a mencionar el libro de Macabeos en una narración que dice, ahí narra que cuando el Señor Jesucristo era niño, estaba a las orillas de un lago o de un río. Entonces dice ahí esa narración de Macabeos que agarró ciertas piedras y las piedras se convirtieron en palomas. ¿Ok? Aquí la pregunta es, ¿qué de importancia hay para las salvaciones? Ninguna. O sea, nada más son hechos que pasaron en la niñez. ¿Sale? Entonces, por eso les digo que no son inspirados por Dios, sino que están basados en los historiadores de esa época. ¿Sale? Entonces, por eso se les llama los libros apócrifos. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, hasta aquí le vamos a dejar.